Las propiedades de los logaritmos nosotros las tenemos que aplicar a los ejercicios. En este momento vamos a colocar un ejercicio y vamos a ver qué propiedades podemos aplicar para la resolución del ejercicio. No sé si este ejercicio lo dimos la clase pasada, pero si lo dimos no importa. Nos sirve también para repaso, ¿no? Entonces vamos a este ejercicio que les voy a colocar aquí, le vamos a sacar el logaritmo. Aquí tenemos logaritmo en base 2 de 80 menos el logaritmo en base 2 de 5. Yo les decía que nosotros en los logaritmos nos guiamos por algo que nosotros llamamos propiedades, las propiedades que vimos la clase pasada. Entonces yo tengo que fijarme que hay, las propiedades se las puedo nombrar, porque son bastantes, son 9. Está el logaritmo de la función exponencial, que es la función inversa de la función logarítmica. Está el logaritmo de la función, obviamente, valga la redundancia, logaritmo, que es la inversa de la función exponencial. Vamos a encontrar la propiedad que dice que si yo tengo el logaritmo en base a de 1 es igual a 0, que yo le expliqué que esa sale de la potenciación directamente. También tenemos el logaritmo de un exponente, tenemos que si hay el logaritmo de una multiplicación se convierte en un logaritmo de una suma. Tenemos el logaritmo de una división, si es el logaritmo de una división se convierte en una resta. También se demuestra a través de las propiedades que esta función logarítmica es estrictamente, podemos decirlo así, déjenme que voy a aceptar a uno de sus compañeros, inyectiva, porque si teníamos el logaritmo en base a de x igual al logaritmo en base a de y, eso iba a ser igual a x igual a y. Entonces ahí se cumplía la inyectividad. Teníamos 9 propiedades en total. Entonces nosotros en los ejercicios lo que tenemos que hacer es aplicar esas propiedades de acuerdo a lo que yo observe. Yo les decía que todas las propiedades se cumplían al revés y al derecho. Es decir, la propiedad que vamos a aplicar el día de hoy es la propiedad de la división. Si nosotros tenemos en el ejercicio el logaritmo en base a de una división, es decir, x dividido entre y, yo les decía que eso se convertía automáticamente en el logaritmo en base a de una resta, es decir, logaritmo en base a de x menos el logaritmo en base a de y. ¿Por qué les decía esto? Porque son propiedades y recuerden que yo les decía o les explicaba en la clase anterior que la división y la resta tienen una estrecha relación, ya que en la división se disminuye en cantidades y en la resta también se disminuye en cantidades. Entonces yo identifico que esta es la propiedad que tenemos que usar. Recuerden que se puede hacer de división a resta o de resta a división, porque todas las propiedades tienen eso que se pueden utilizar al revés y al derecho. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a aplicar aquí. ¿Por qué? Porque yo observo que hay una resta de logaritmos. Cuando yo vea que hay una resta de logaritmos, efectivamente yo voy a decir que si eso está en resta, yo lo paso a división. Así de sencillo. Por favor, mis niños, enciendan las cámaras. Veo alumnos que han apagado las cámaras. Entonces aquí, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer esto que es resta, lo llevo a división de manera sencilla. Logaritmo en base 2 de 80 dividido entre 5. Entonces allí yo voy a tener esta expresión. Ojo, las propiedades se aplican siempre y cuando tengan la misma base. Si no tienen la misma base es imposible aplicar esas propiedades. ¿Ok? No importa, Kulkai, igual déjala encendida. Entonces vamos a ver de esta manera la propiedad aplicada. Pero todavía el logaritmo no está resuelto allí. Lo que puedo hacer, como es una división, ver si esa división se puede efectuar. Si yo tengo 80 dividido entre 5, ¿cuánto será 80 dividido entre 5? 80 dividido para 5 o 80 entre 5. ¿Cuánto da de eso? Da 16. 16, excelente. Entonces ya yo tengo casi listo. Lo que hice fue la división.
Pero recuerden que nosotros tenemos que buscar a quién debo elevar esa base, que es 2, para que me dé 16. Ahí yo acudo a la definición del logaritmo. Recuerden que nosotros dijimos que los logaritmos eran el proceso inverso de la potenciación y no mentimos. ¿Qué pasaba en la potenciación? Y lo vamos a hacer de colorcito rojo. La base sigue estando igual. La base del logaritmo es igual a la base de la potenciación. Pero la igualdad de la potenciación es el logaritmo que nosotros queremos hallar, es decir, este 16. Entonces yo tengo esos dos datos. Tengo que 2 es igual a 16, pero tengo que ver cuál es el exponente, ¿verdad? Que yo necesito con base 2 para que me dé 16. Ese exponente es 4. ¿Por qué? Porque si yo tengo 2 por 2 es 4, por 2 es 8 y por 2 es 16. Entonces lo que me faltaría para completar la potenciación es ese 2 elevado a la 4. Recuerden que 2 elevado a la 4 es 16 porque se aplica la conceptualización de la potenciación. ¿Okay? La base, cuántas veces diga el exponente, como la base es 2 y el exponente es 4, la base se repite 4 veces. Y efectivamente, al efectuar esa operación, eso es 16. ¿Y qué es el logaritmo que yo quiero hallar? Logaritmo en base 2 de 16 igual a 4. ¿A qué se debe eso? A que recuerden que los logaritmos son los procesos o es el proceso inverso de la potenciación. Entonces, este 4 que era en la potenciación el exponente pasa a ser la igualdad para el logaritmo. Entonces, ya ahí tenemos la aplicación de la propiedad de los logaritmos que era de resta, la pasamos a división y luego hallamos el logaritmo, porque nosotros en los logaritmos lo que hacemos es hallar todos sus componentes. ¿Ok? En este caso podemos leer esta expresión como logaritmo en base 2 de 16, pero no teníamos el 4. Y porque nosotros sabemos que el logaritmo se puede sacar mediante potenciación, utilizamos esta técnica de la potenciación para hacer el logaritmo. Recordando siempre que es el proceso inverso. El exponente en la potenciación es 4, para el logaritmo va a ser la igualdad. En el logaritmo tenemos que es logaritmo en base 2 de 16, mientras que el 16 es la igualdad en la potencia. Entonces tenemos que tener clarísimo eso. Ya hicimos el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo ejemplo o el segundo ejercicio. Si nosotros tenemos aquí menos un tercio, logaritmo en base 3 de 27, eso también es un ejercicio válido para aplicarle propiedades. Recuerden que los logaritmos tienen 9 propiedades. Nosotros tenemos que analizar cuál es la propiedad que nos conviene en el ejercicio. Ya yo sé que no es, muchos se confunden. Dicen, ay, hay una división, esa división la llevamos a resta. No, cuidadito. La división es cuando hay los dos logaritmos dividiendo. Ejemplo, si yo diría esto, 27, ¿verdad? Dividido entre 3. Si esto está así, es una división de logaritmo. Si aparece esta expresión que yo veo aquí, que es menos un tercio, eso no es una división, es una fracción, pero esa fracción me multiplica el logaritmo. Entonces allí tendría que ver qué propiedad me conviene. No me conviene la de división porque ya le demostré que no es división. No me conviene la de multiplicación porque aquí no hay un 3 o un número que me multiplica a esto. Entonces ya sé que no es ni división ni multiplicación, mucho menos es suma, tampoco es resta. No es la definición, no es logaritmo por definición. Entonces yo debo ver cuál de las propiedades me conviene. Hay una propiedad que la utilizamos mucho, que es la propiedad del exponente. ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, vamos a colocarla aquí. La propiedad del exponente no es más, la voy a colocar aquí. Esta propiedad dice lo siguiente. Si yo tengo el logaritmo en base a de x elevado a la c, obviamente ese es un exponente. Recuerden que yo les decía que las propiedades eran recíprocas, es decir, yo la puedo hacer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, carece de importancia. Esto va a ser igual a que el exponente me pase a multiplicar al logaritmo en base a de x. Eso es lo que pasa aquí, miren.
hay un número que me multiplica a un logaritmo, independientemente que sea un número negativo, que sea una fracción. Esto es esta propiedad. Recuerden que si está en exponente se puede pasar a ser una multiplicación de un número por el logaritmo, pero también viceversa se cumple. Si está en una multiplicación de un número por un logaritmo, puede hacerse exponente. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, aplicar esa propiedad. Entonces, la propiedad que estamos aplicando es la propiedad del exponente. Es la única que se puede aplicar. ¿Cómo la aplicamos? Digo, logaritmo en base 3 de 27, como menos un tercio era el número que multiplicaba, ahora ese menos un tercio pasa a ser el exponente de mi logaritmo que yo quiero hallar. Entonces, esto se lee como logaritmo en base 3 de 27. Déjenme borrar esto que el 27 quedó mal dentro del paréntesis. Vamos a hacerlo de nuevo para que quede bien. 27 y aquí sería elevado a la menos un tercio. Muy bien. Ahí observo algo, ya yo apliqué mi propiedad de los logaritmos, todo chévere, feliz y contento nosotros, pero hay un exponente negativo. ¿Qué pasa si mi exponente es un número negativo? ¿Qué creen ustedes que pasaría cuando el exponente es negativo? A ver, alguien que me diga. Si el exponente es negativo, yo lo dejo negativo y ya, se terminó el ejercicio. ¿O qué tengo que hacer yo? A ver, mis niños, ¿qué tengo que hacer yo? Vean la importancia de la teoría. Si el exponente es negativo, debo convertirlo obligatoriamente en positivo. Gracias, Jiménez Aarón, que me escribiste por el chat. Eso es correcto, mi amor. Debemos convertirlo efectivamente en positivo. ¿Cómo? Aplicando una propiedad de la potenciación. Es por eso que tenemos que saber muchas cosas. Entonces, ¿cómo es esa propiedad? Bueno, si usted tiene A elevado a la menos n, usted lo que tiene que hacer es invertir. El 1 pasa para arriba y la A pasa para la parte de abajo. Y de esta manera es positivo. Pero como yo tengo aquí esta expresión, me va a quedar 1 elevado a la n y a elevado a la n. ¿Para qué pone ese 1 a la n? Para que ustedes vean. Pero ustedes saben que 1 elevado a cualquier número que usted eleve a ese 1, siempre le va a dar la base 1. Entonces esto me va a quedar como 1 dividido entre a elevado a la n. Esa es la propiedad de la potenciación que nosotros estamos aplicando. Voy a cerrarle esto, mis niños, para que ustedes sepan que estas son solo propiedades. Forman parte del ejercicio, sí, pero en una parte, para que ustedes sepan qué estamos aplicando. Bueno, después que ya yo tenga esa propiedad, hago eso para el ejercicio. Digo, logaritmo en base 3. ¿De quién? Como quiero hacer la inversión, lo voy a hacer aparte, fíjense, para que no haya ningún tipo de confusión. Como quiero hacer la inversión, me va a quedar logaritmo en base 3 de 27 elevado a la menos un tercio. Hago mi inversión por aquí aparte para que ustedes vean el procedimiento. Aquí esto me va a quedar logaritmo en base 3 de quién. El 27 tiene como denominador 1. Aplico la propiedad. El 1 pasa para arriba y el 27 pasa para la parte de abajo. Y de esta manera ya me quedó positivo el un tercio. Ya ahí estoy casi terminando mi ejercicio. Solo que tengo que fijarme, déjenme colocar esto un poquito más largo para que se vea bien. Esto es un tercio, ya quedó positivo. Entonces sería 1 dividido entre 27 elevado a la un tercio. Pero como yo les decía, en esta manera, nosotros tenemos que aplicar muchas, pero muchas propiedades. Muchas propiedades porque la matemática hay que resolver el ejercicio como sea. Entonces, ¿qué tenemos o a qué recurrimos? A los recursos que existen matemáticamente hablando. Ahora yo veo que tengo un exponente. Yo no puedo trabajar, mis niños hermosos, con ese exponente. Simplemente ese 27 elevado a la un tercio. Pero hay una manera de yo resolver. La manera más sencilla,
que es aplicando otra propiedad más que se la voy a dejar aquí, que son las propiedades de los radicales. ¿Qué es eso, Miss? Bueno, si nosotros tenemos la raíz enésima de a elevado a la m, da igual a que ustedes tengan a elevado a la m dividido entre n. ¿Cómo hacemos esa propiedad? El índice de la raíz pasa a ser el denominador de la fracción y el exponente es el numerador de la fracción. Eso es todo lo que se debe saber. Entonces, eso es lo que vamos a aplicar justamente para resolver el ejercicio. Nosotros notamos que esta propiedad es perfectamente aplicable. ¿Cómo la hacemos? Bueno, vamos a hacerle a ese 27, que es el que me importa, 27 elevado a la 1/3. Yo les voy a hacer el procedimiento a este 27 para ya casi terminar mi ejercicio. Vamos a ver cómo quedaría. Aquí quedaría raíz. Recuerden que el índice de la raíz es el denominador. ¿Y quién es el denominador? El 3. Por favor, veo cámaras apagadas, mis niños. Enciéndanla en la brevedad posible. Aquí sería el denominador, que es 3. Por eso queda raíz cúbica de 27 elevado a la 1. ¿Por qué 27 elevado a la 1? Porque recuerden que el numerador es el exponente que va a acompañar al radicando. Entonces, en definitiva, esta expresión me quedó como la raíz cúbica de 27. ¿Por qué 27? Porque como está elevado a la 1, carece de importancia que usted coloque ese 1, porque por propiedades de la potenciación, todo número elevado a la 1, su resultado es la misma base. ¿Ok? Y aquí pues ya casi estamos terminando el ejercicio. Entonces aquí yo tengo logaritmo en base 3 de 1, que este 1 nunca le pasó nada porque a él no se le hizo nada, porque él simplemente es 1. Así de sencillo. Y en la parte de abajo voy a colocar la conversión que hice de este 27 elevado a la 1/3, que es raíz cúbica de 27. Aquí tenemos raíz cúbica de 27. Pero por suerte, para nosotros que estamos resolviendo este ejercicio, el 27 tiene raíz cúbica. ¿Qué son las raíz cúbica? La raíz cúbica de un número no es más que es un número que multiplicado por sí mismo 3 veces den 27. Y ese número sí existe. Si yo quiero sacarle la raíz cúbica a 27, simplemente multiplico 3 por 3 por 3, 3 por 3, 9 por 3, 27. Es decir, que la raíz cúbica de 27 es 3. Para algunos se le hace mucho más fácil la calculadora, pero a veces la calculadora es un poquito compleja algunas, colocarle el índice de la raíz. Entonces, manualmente lo pueden ver así. Y si es una raíz cuarta, también es un número que multiplicado por sí mismo 4 veces de una cantidad. Así de sencillo. Raíz quinta igual, un número que multiplicado por sí mismo 5 veces de una cantidad. Entonces, cuando me dicen esto, la raíz cúbica de 27, ya yo sé que es 3. Y aquí ya tenemos casi solucionado el ejercicio. Decimos logaritmo en base 3. ¿De quién? De 1 dividido entre 3. Porque sabemos que la raíz cúbica de 27 es 3. Pero ya ahí no queda el logaritmo. Ahí tenemos que seguir viendo qué es lo que se hace. Tengo que buscar ahora, por definición, quién es la igualdad del logaritmo. Vamos a hacerlo como siempre lo hemos hecho por potenciación. La base ya yo sé que es la misma, ¿cierto? Ahora, este 3, que era parte del logaritmo aquí, va a pasar a ser la igualdad. Así de sencillo. Y la igualdad es 1/3. Entonces, la pregunta que nos hacemos, ¿a quién tengo que elevar la base 3 para que me dé ese 1/3? ¿A qué? ¿A qué número lo debo elevar? ¿A qué número tengo que hacerle esa elevación? A ver, díganme cualquiera, no importa si se equivoca. Todos nos equivocamos. Además, que le diga que no se equivoca es porque es mentiroso. Todo el mundo se equivoca. Siempre les he dicho, no tengan miedo a equivocarse. Denle miedo a hacer otras cosas, pero equivocarse no. Por aquí me dicen a la 1. Perfecto, vamos cerca. A la 1 sí, puede ser que vaya allí, pero si yo tengo 3 elevado a la 1, efectivamente eso es 3. Eso no es 1/3.
¿Qué me faltaría para yo poder resolver ese ejercicio? Cuéntenme. A ver, ya vamos cerca. 1 es el número, pero tiene que tener algo. Por ahí me están diciendo en el chat, nadie quiere hablar, pero me dicen en el chat por lo menos. Mis niños, es cuestión de lógica. 3 elevado a la 1 es 3, pero si yo quiero que sea un tercio, lo que tengo es que ponerle el exponente negativo, así de sencillo. ¿Por qué? Por lo siguiente, vamos a resolver esto aquí. Si yo tengo 3 elevado a la menos 1, hay que invertir para que sea positivo el exponente. Entonces, el 1 que está aquí, que no se ve, pasa para arriba y el 3 pasa para la parte de abajo. Y de esta manera, pues el exponente me queda positivo. Entonces, aquí yo puedo comprobar que un tercio es igual a un tercio. Y eso es lo que yo buscaba. Entonces, el logaritmo en base 3 de un tercio es igual a menos 1. Muchos alumnos me decían en una actividad que les coloqué de logaritmo, pero usted dijo que el logaritmo no puede ser negativo y estaban así mortificados. Ojo, el resultado puede ser negativo. Lo que no puede ser negativo es el logaritmo. Esto de aquí, nunca puede ser negativo porque los logaritmos negativos y el logaritmo de cero no existe. Pero la igualdad puede ser negativa. ¿Quién dijo que no? Porque la igualdad lo que es el exponente al cual yo tengo que elevar la base para hallar eso que me falta, que es la igualdad del logaritmo. Pendiente con eso. Entonces, ¿quién dijo que en la potenciación, como el exponente en la potenciación siempre va a ser la igualdad del logaritmo? ¿Quién dijo que no se podía hacer números negativos? Nadie, eso sí se puede. Entonces, este es lo que yo quería saber, lo que yo quería hallar. Pregunto yo si hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran hacer referente a logaritmos. ¿Nada? Entonces, miren lo que vamos a hacer. Si a usted le llega a aparecer algún logaritmo, ejemplo, le voy a poner un ejemplo aquí. Si a usted le llega a aparecer cualquier logaritmo, así, de esta manera, supongamos que sea 2 logaritmos sin base, no tiene base. Aquí me dicen 2 logaritmos, ¿qué les puedo decir? De 5. Ahí ya yo sé que efectivamente, o de X, yo creo que me acuerdo de un ejercicio, 2 logaritmos de X. Esto no tiene base, mis. No se mortifiquen. Esto lo que quiere decir es que es 2 logaritmos en base 10 de X. Cuando la base no está, es porque la base es 10. Métanse eso en la cabecita. Cuando en los radicales no aparece índice, es porque el índice es 2. En los logaritmos pasa lo mismo. Cuando la base no aparece, es porque la base es efectivamente 10. ¿Ok? Entonces, este ejercicio, fíjense, es un ejercicio combinado que también está en el libro, si mal no estoy, en el libro de la vespertina, que dice 2 logaritmos de X. Aquí, si mal no estoy, sería más logaritmo en base 10 de 5 menos 3 logaritmo. Aquí, si mal no estoy, sería x cuadrado más 5. Y todo esto es el ejercicio. Entonces, nosotros agarramos a este ejercicio y tenemos que aplicar propiedades. Lo que yo quiero que ustedes hagan es identificar cuáles son las propiedades que hay. Lo vamos a identificar porque por cuestión de tiempo no lo vamos a poder resolver, pero para la próxima clase sí. Ya vamos a ver. La primera que yo veo fácil es que aquí hay un número que me multiplica a todo este logaritmo. Y la segunda que veo es que aquí hay otro número que me multiplica a todo el logaritmo. Aquí en este caso, el número que me acompaña o que me multiplica el logaritmo es 2. Entonces, si eso está multiplicando a un logaritmo, lo tengo que pasar a ser potencia. Igual aquí. Este 3 me multiplica un logaritmo. Si él está multiplicando, me pasa a ser potencia efectivamente. ¿Ok? Mis, ¿por qué primero identifica eso? Porque recuerden que en el orden lo primero que se hace son las potenciaciones. ¿Ok? Después vienen las multiplicaciones, después vienen las divisiones a la par y de último las sumas y las restas. Por eso es que identifico eso. Entonces, en el primer término
Y en el tercer término aplico la misma propiedad de los exponentes, primero y tercer término. Y entonces identifico otra de las propiedades más que se va a poder utilizar en este ejercicio. Aquí tengo una suma. Si eso es una suma, yo lo debo convertir en una multiplicación porque ya vimos esa propiedad. Y por último, nosotros vamos a tener esta resta. Si eso está en resta, eso pasa a ser una división. Vamos a hacer nada más la roja porque no creo que nos alcance más tiempo. Y lo vamos a hacer de esta manera. Si esto está multiplicando al logaritmo, pasa a ser parte del exponente. Decimos logaritmo en base 10 de x elevado al cuadrado. ¿Qué pasó, Miss? Que lo que multiplicaba pasó a ser el exponente por propiedades. ¿Qué propiedad utilizamos allí? Se las voy a correr aquí para que la vean. Esta de aquí. Dice, logaritmo en base a de x elevado a la c va a ser igual a c que me multiplica el logaritmo en base a de x. Es decir, estaba multiplicando, lo pasé a ser exponente. Esa fue la propiedad que nosotros utilizamos. Y aquí esto queda exactamente igual, más el logaritmo en base a 10 de 5 menos 3 que me multiplica al logaritmo en base a 10. Aquí también ya la voy a aplicar de una vez, lo iba a hacer paso por paso, pero vamos a hacerlo ya de una vez. Aquí esto lo voy a aplicar de una vez, menos el logaritmo, aquí sería de x cuadrado más 5, y este 3 que estaba multiplicando a todo el logaritmo pasa a ser parte del exponente. Eso ahí ya apliqué la primera propiedad. La hice hasta de color rojo para que ustedes identificaran. Solamente he llevado lo que multiplica el logaritmo a exponente. Me falta la suma y me falta la resta y la resolución del ejercicio. ¿Ok? Voy a ponerle esto chiquitito para que usted le tome captura a la pantalla y la próxima clase podamos continuar con este ejercicio y con más ejercicios de las propiedades de los logaritmos. Después le vamos a asignar valores al ejercicio. Es decir, A vale tanto, B vale tanto, C vale tanto, depende del ejercicio. Y ahí vamos a aprender a resolver. ¿Ok? Bueno, mis niños, deseo que tengan un excelente día, que mi Dios me los bendiga, cuídense mucho, pórtense bien, se les quiere mucho, mis niños. Bendiciones para todos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, mis niños hermosos, cuídense.